Buenos días, en esta ocasión tenemos un invitado muy especial en una edición más del programa Cuéntame Más. Estamos con Ricardo Rendón. Ya bueno, para los que no lo conocen o para los que paran en el Facebook, tiene una página de Facebook muy conocida, ¿no? Es Descubre Tacna. Bueno, antes de comenzar la entrevista, Ricardo, para toda la gente que, bueno, hay gente que seguramente te conoce y hay gente que seguramente no te conoce, ¿no? Preséntate, ¿quién eres y qué es lo que haces exactamente, a qué te dedicas? Bueno, primero muy buenos días y Carlos, gracias por la invitación y un saludo a todos los amigos de Cuéntame Más. Mi nombre es Ricardo Rendón, tacneño, nací a espaldas del Mercado Central, no en la parte urbana, sino en la parte que prácticamente era chacra. ¿Ya? Y se llamaba la Quinta del Caracol, que es un pasaje que está ahora por el Sevillano, esa curvita. Entonces, ese era mi barrio, ¿no? Pero siempre hemos compartido con toda la gente del mercado, era la parte donde me he criado desde niño, y eso motivó de que haya una esencia en lo que viene haciendo mi trabajo a través de lo que escribo, ¿no? Y de lo que quiero aportar, ¿no? Un poco a la ciudad también. Listo. ¿Qué edad tienes, Ricardo? Yo tengo 48 años. ¿Soltero, casado? No lo sé. Casado, 3 hijas. ¿Edades de tus hijitas? 16, 12 y 3 años la última. Ya. Yo sé que compartes muchos artículos culturales, he visto algunas imágenes tuyas en la catedral, en fin, también te he visto viendo otro tipo de cosas muy interesantes, pero a la par de eso, ¿qué también haces, no? Bueno, yo siempre he estado, por decir, coqueteando con el tema cultural. No me considero una persona netamente dentro del rubro cultural, porque la valla es bien alta con respecto a las personas que se dedican a brindar este aporte a la ciudad. Sin embargo, es una pasión que he tenido de siempre, sobre todo en el tema Tacna, ¿no? Y bueno, con las personas que intercambio ideas o que también están en esa misma línea, trato de sacar algunos productos que se puedan compartir, porque pienso que la cultura es para que se pueda transmitir. Si la cultura se estanca, es como una especie de pozo de agua donde se va a malograr, se va a deteriorar. Entonces tiene que fluir y tiene que atravesar varios senderos para poder ser fértil para la comunidad, ¿no? Ese es el propósito de la cultura, creo que tiene que llegar a todos lados. Por lo que compartes muchos artículos de turismo, te hago la siguiente consulta. ¿Cómo ha cambiado el turismo con respecto o con el tema de las redes sociales, que ha explosionado ya en el tema de la pandemia, ¿no? Porque ahí sí ya nos hemos, digamos, de alguna forma, ¿no? Hay gran parte, bueno, me incluyo, que estamos pues metidos en este mundo, ¿no? Mira, la historia de Tacna en el tema turismo es una novela muy hermosa que merece, creo, que alguien la escriba, porque en el año 2005, 2006, las estadísticas de turismo en Tacna eran catastróficas. O sea, la gente no, incluso los que llegaban al terminal inmediatamente eran abordados por los mismos conductores del Tacna Arica, y les proponían o les decían que que no se detengan en Tacna, que se vayan inmediatamente a tomar el carro, porque se consideraba Tacna una ciudad peligrosa, y también se consideraba a Tacna una ciudad que tenía demasiados problemas con el mal ejercicio de la salud. Entonces murió mucha gente por malas prácticas de abortos, moría mucha gente por malas prácticas de liposucciones mal hechas. Entonces, el 2007 se cambia eso, ¿no? Se crea una comisión entre el Colegio de Médicos de Tacna, la Municipalidad Provincial de Tacna, que en esa época estaba Luis Torres Robledo, que me confía a mí justamente el hecho de que cambiemos el tema turístico, y por otro lado también participaba el gobierno regional. Entonces se creó una plataforma y un comité multisectorial junto con los privados, que era la Cámara de Turismo en ese entonces, y se empezó a hacer toda una transformación del sector. Entonces yo siempre discuto de que mucha gente piensa de que el turismo está en función del tipo de cambio,
y no es así. El turismo se basa en la satisfacción que tiene el turista. Si no tengo accesos, si no tengo seguridad y si no tengo comodidad, entonces el turista simplemente no viene. Pero si se siente a gusto, está dispuesto a pagarlo. Entonces ese es parte del swing turístico, ¿no? Recientemente, hablando un poco de turismo, pasemos un poquito al tema gastronómico. El ceviche ha sido declarado Patrimonio Cultural Inmaterial, bueno, ¿no? Para toda la humanidad. Sí. ¿Qué te parece, no? Esa... Mira, en fútbol no nos está yendo muy bien, sin embargo en el turismo estamos goleando, ¿no? Empezó con el tema de Machu Picchu, continuó con el tema del pisco, y ahora tenemos el ceviche, que había mucho drama, ¿te acuerdas en las redes que querían copiar, de que era chileno, que era ecuatoriano, que era mexicano? Entonces gracias a la UNESCO se acabó el drama, porque la UNESCO reconoce de que el ceviche es parte de la cultura peruana y ahora se llama cultura del ceviche, propia del Perú. Entonces ya nuestro producto no solamente está asegurado, sino que se brinda al mundo como uno de los mejores platos, ¿no? Es cierto. He visto un videíto tuyo muy interesante acerca de la mejor papa rebozada que está bueno, de la que hay en Tacna, ¿no? Te he visto frente al Seguro. No he tenido la oportunidad de probarla, ojo, pero es correcto, es la más rica que has probado, digamos, de toda la localidad. Mira, yo esa vez fui por un tema de acompañar a un familiar, entonces, pero con estos temas de pandemia no dejaban ingresar, entonces solamente pude acompañarlo hasta la puerta y esperar, ¿no? Y eso me dio el tiempo y el hambre también para poder comprar donde esa señora. Y fue espectacular porque yo no pensé que iba a ser un producto tan bueno, el contenido del queso y la forma que lo había realizado. Entonces la felicité y le pedí que me permita hacer el video. Sin embargo, mucha gente me escribió y me empezaron a dar datos de otros lugares también. Incluso yo que estoy trabajando ahora por la Óvalo La Cultura en Gregorio Albarracín, afuera hay un colegio y hay una señora que vende para estudiantes. Y le compré y también me pareció fascinante y por 2 soles me dio 3 papas. Entonces yo dije, que es baratísimo, ¿no? Y muy buenas, incluso yo iba a mi casa. Entonces lo que falta es difundir, ¿no? Y creo que afuera de los colegios hay señoras que venden también comida espectacular y a bajos precios. Entonces a través de promoción, que es un trabajo que todos los municipios deberían realizar, se puede impulsar para que estas personas que eventualmente están deambulantes puedan crecer y fortalecer y empezar ya como microempresas, ¿no? Tienen una sazón muy buena, ¿no? Sí. Ese dato es interesante. Uh-huh. 3 papas por 2 soles y la del Seguro. Era una, ¿no? Una, por 2 soles, pero más grande. Un poquito más grande. Pero 3 ya era un almuerzo. Oye, pero bueno, no sé si tú recordás, o yo recuerdo, tengo en el momento también que me tocó estar en el colegio. Bueno, eran otros tiempos, ¿no? Ya hace más de 20 años, pero estaba en ese momento 10 céntimos la papita, ¿no? Sí. Y habían señores que vendían a 20, eran más ricas, más calientes. Claro. Pero ahora ha cambiado. Ahora venden picantes, arroz chaufa. Entonces la mejor comida está fuera de los colegios y hay precios económicos. En vez de ir a un menú, ahí nomás, más rápido. Es cierto. Sé que estás trabajando en Gregorio Albarracín. Sé que estás, en ese distrito aportando Uh-huh. tus conocimientos. Ahora van a hacer la apertura, no inaugura. No, el tema del arbolito, que dicho sea de paso, te quería hacer esta pregunta. Usualmente Tacna, la municipalidad provincial ha tenido ya por años el récord de ser el árbol más grande, ¿no? A todo el Perú. Ahora ustedes en ese distrito quieren o van a sobrepasar, ¿no? El límite, ¿no? De altura. ¿Cómo así nació el afán de hacer un árbol tan grande? Claro. Bueno, primero te cuento que yo estoy regresando al sector público más o menos después de 15 años, ¿no? ¿Ya? Entonces no me siento que estoy oxidado, pero sí siento de que quiero dar todo el aporte posible en mis conocimientos y sobre todo en las estrategias de turismo que se necesitan
para que el trabajo que se realizó hace años, el 2007, 2008, 2009 en la provincial, lo podamos traspasar a Gregorio Albarracín, pero actualizado, porque incluso en esa época no había ni Facebook ni las redes que hay ahora. Entonces, es una propuesta grande y vamos a fortalecer y lograr que en el breve plazo, en el corto tiempo, sea Albarracín un gran destino turístico. Tengamos en cuenta de que el chileno tiene a pesar de que vienen un gran número de chilenos, tiene un bajo número de pernocte en Tacna. ¿Qué quiere decir? De que se queda muy poco tiempo. Entonces el chileno, por ejemplo, va a la campiña, llega caliente, es Micuya, luego se va de compras y al tercer día ya se le empieza a acabar un poco la oferta. Entonces tenemos la oferta de Candarave, la oferta de Tarata, pero no todos los chilenos van a la zona andina, porque muchos son de un turismo muy urbano también, ¿no? Entonces no quieren salir a destinos campestres a veces. Entonces Gregorio Albarracín, que se encuentra a 5 minutos, se empieza a proyectar como una nueva oferta. Me he quedado sorprendido de la calidad de las cevicherías que tienen. Y la voluntad del alcalde, en este caso Nil Zavala, que bueno, me brinda esa confianza también para trabajar, él cree que debemos elaborar productos y no simplemente hacer eventos como siempre se ha estado haciendo, ¿no? Entonces tenemos todo algo bien planificado. Y en cuanto al árbol, bueno, yo te digo, no es un tema de competitividad, ¿no? Es como, a una persona yo le expliqué, ¿no? Es como pensar que el Empire State va a ser todo hasta el fin de los tiempos el más grande desde que se realizó. Y no, pues no, en el mundo hay otros edificios mucho más grandes. Entonces, todo lo bueno se debe imitar y se debe mejorar. Creo que con esa política, como lo dijo alguna vez Miguel Ángel Cornejo, que los japoneses fue una parte de sus estrategias de copiar lo bueno y volverlo su cero y a partir de ahí poder competir, ¿no? Y es así que tiene grandes marcas como Toyota, como Nokia, que han crecido. Entonces, me parece que la idea es buena, porque se puede hacer una ruta de la Navidad. Podemos recorrer Pocoyay, podemos recorrer Tacna y podemos recorrer Gregorio Albarracín. Entonces el turista ya tiene 3 motivos para hacer un circuito navideño en todo solo el centro. Claro, porque el centro lo vas a hacer ¿en cuánto? En 4 horas, en 3 horas. Entonces, ¿qué hago en la tarde o qué hago al siguiente día? Entonces ya tenemos más opciones. Podemos visitar en Pocoyay el nacimiento más grande, la decoración también de Pocoyay, que es muy simpática con su gastronomía, sumarla a la del Cercado y combinarla junto con Gregorio Albarracín, que no solamente, el tema no es solamente el árbol. Hemos, al costado del parque hay gastronomía, hay señoras que tienen anticuchos, hemos capacitado a la gente en manipulación de alimentos, en cómo vender mejor sus productos, para que haya una oferta. Ahora tenemos pastel de choclo en Gregorio Albarracín. Entonces, muchos se quejan de que a veces es difícil encontrar una patasca. Tú vas a Santa Rosa y hay patasca todos los días. Entonces, yo para saber eso he tenido que recorrerme todo el distrito y he quedado con mucha satisfacción de todo lo que tiene, pero que no se conocía, ¿no? Entonces, la misión ahora es ponerlo en un gran mostrador a Gregorio Albarracín. Listo. Bueno, no tengo que hacerte esta pregunta porque es de cajón, Ricardo. ¿Crees tú, bueno, ya en tamaño ha superado a lo de la municipalidad, ¿no? He visto que han compartido fotos, pero ¿crees tú que la cantidad de gente que se ha dado en el centro de Tacna ha sido impresionante? Parecía que se acababa el mundo ese día, no había pasada para nadie. ¿Cómo han hecho difusión? ¿Va a haber bastante gente? ¿Cómo están las expectativas para la inauguración de ese árbol el día de hoy? Bueno, el distrito en sí, por la población que tiene, y justamente creo que ahí también es parte de la iniciativa del alcalde, de que mucha gente no sabe que no todos van al cercado, por temas económicos, por temas de distancia y muchos motivos, ¿no? Hay una idiosincrasia también en Gregorio Albarracín, como sucede en Lima con los distritos, que la gente ya vive en ese entorno urbano. Lo mismo pasa en Ciudad Nueva. Entonces prácticamente a veces cuando van al cercado es por un tema de ir a visitar o de salir a comer,
pero su entorno urbano regular es el sitio donde se empiezan a mover. Y yo conozco gente en Gregorio Albarracín que van 4 o 5 veces nomás al cercado, pues el día de Tacna, Año Nuevo, cosas así. Entonces a ellos, y por la dimensión que tiene, porque hemos recorrido hasta Chastudal, Valle 2000, toda esa zona, entonces toda esa gente que es parte del distrito acude a su plaza, que es justamente la Plaza Jorge Chávez. Entonces es un tema de identificación también, ¿no? Entonces va a haber bastante gente. Sí, por eso están tomando las medidas, porque yo estuve con mi hija el día de la provincial, y por el micro decían, se ha perdido este niñito, se perdió el otro niñito, eran como 6. Wow. Entonces, porque, como tú dices, ¿no? Ha sido bastante, no solo para el tema del árbol, sino también para el tema de Halloween, ¿no? Impresionante la convocatoria. Yo he visto esto sucede en Nueva York, en Argentina, en Buenos Aires también, donde está el obelisco, que convoca a mucha gente, y el arco de Tacna empieza a tener esta sensación, ¿no? De convertirse en un centro de convocatoria de metrópoli. Entonces, es bonito, es agradable, pero también requiere mucha responsabilidad de las autoridades, ¿no? Es cierto. Hablando un poco del centro de la ciudad, hablemos un poquito de la catedral. Justo en uno de tus mini reportajes vi, y capaz mucha gente no lo sabe, que dentro de la catedral hay una cripta, o sea, una tumba. Sí. Hay una persona enterrada. Coméntanos un poco acerca de eso, porque es un poco historia de Tacna, ¿no? Sí, bueno, yo tuve la oportunidad después del terremoto, se cayeron algunas estructuras que están sobre la torre, estos especie de peones que se encuentran en las puntas, y dos cayeron de donde está el atrio de la catedral, ¿no? Que lo deterioraron, han dejado una marca ahí. Entonces hasta ahora no se pudieron restaurar, pero cuando se hizo ese análisis también se vio el deterioro que habían causado las palomas, se vio cómo se estaba como escarchando, descascarando la misma piedra de los lados. Entonces hicimos un recorrido, subí a la torre que estaba también en mal estado justamente por el guano o los excrementos de las palomas, y gracias a eso me pudieron hacer todo el recorrido de la catedral como funcionario municipal en ese entonces. Y ahí es cuando yo descubrí que había una catacumba donde se encuentra enterrado Arce Macías, que es el primer obispo de Tacna. Y ahí hay un ataúd más al costado, no recuerdo el nombre, pero el sitio es bonito y para mí es un gran potencial turístico. O sea, debería haber un circuito dentro de la catedral donde puedas subir a la torre, no puedas recorrerla interiormente, ir a las catacumbas, y en la parte posterior incluso puedes sentarte a tomar un café, un té, ¿no? Como existe en otros lugares, en Venecia, por ejemplo. Sería mucho más turístico, ¿no? Sí, pero es un tema que depende mucho de la decisión también del obispo, del ¿no? obispo, ¿no? De la misma iglesia, Sí, en realidad, porque él... pero también en muchas partes son parte de ingresos también para la iglesia, ¿no? Porque el turismo también aporta bastante en Arequipa, sobre todo se puede ver, ¿no? Es cierto. Oye, muy interesante. Yo creo que hay poca gente que sabe. Hay gente que seguramente informada sobre este tema, ¿no? De que hay una persona enterrada, el primer obispo obispo de Tacna. El primer obispo de Tacna, ¿no? Con respecto a los artículos que escribes, te he escuchado en tu fanpage. ¿En algún momento te gustaría escribir un libro acerca de Tacna? Digamos, ¿te roba el sueño eso? No. Un libro propiamente de Tacna lo veo como un sueño, pero es un reto grande. No lo tengo focalizado todavía. Yo escribo pequeños artículos y que a veces causan diferentes sensaciones, ¿no? En gente que no conocía el tema me felicitan, pero hay gente que tiene otras ideas y también es motivo de críticas. Sin embargo, son artículos que siempre los afianzo con documentación de lo que yo también he leído, ¿no? Entonces hay autores que ya los datos que tienen incluso están escritos en el lenguaje antiguo, ¿no?
con la Z, la S, entonces la I, entonces, y casi borrosos. Entonces me toma tiempo poder traspasarlos y captar la idea para poder, ese mensaje, poderlo traer a nuestra época, ¿no? Y me gusta el hecho de que los podamos compartir y que la gente vea datos nuevos, ¿no? Sobre el picante, sobre las marraquetas. He traspasado algunos datos sobre Vicente Dañino también, con el primer alcalde de Tacna, como antes los regidores eran los encargados, los presidentes de barrio, por decir, ¿no? Ya. O sea, no eran a dedo, sino tú eras presidente de barrio y ya automáticamente eras un regidor, ¿no? Estamos regidor. Hablando de la época de la conquista todavía, los últimos años de la conquista en Tacna. Es un dato muy interesante, ¿eh? Sí. No lo sabía yo. Bueno, en todo caso, bueno, para ser presidente pues tienes que tener cierta afinidad durante el bar, en el grupo, ¿no? En el barrio en sí, ¿no? Sí. Ricardo, y esta reciente inauguración de la estatua de Jorge Basadre frente al Paseo Cívico, ¿qué te parece? Yo creo que es lo mejor que le ha podido pasar a Tacna, porque lo teníamos a Basadre encerrado dentro de su casa y no había mucha fluidez, que digamos, en el hecho de que la gente pueda entrarla a visitar, por un tema de que nos falta educación cultural, ¿no? Vocación cultural. Entonces, colocarlo a Basadre ahí es como que la montaña va a Mahoma, ¿no es cierto? Le estamos invitando a la gente a que consuma cultura solo pasando paseando por el paseo cívico. Entonces eso es interesante y mira, qué curioso, porque lo tienes a Basadre frente a su casa. Y no entras. Pero al frente vivía Pons Musso. Ya. Justo donde ya antes era la farmacia Musso, que ya no está, ¿no? Entonces yo decía, habría que ponerlo a Musso también, porque Musso y Basadre fueron grandes amigos y trabajaron juntos en la Biblioteca Nacional. Entonces Pons Musso fue el gran escritor de la historia del Perú. En cambio Basadre es de la historia de la republicana, ¿no es cierto? Pero ¿quién no leyó los libros de Musso para saber de la historia del Perú? Entonces es un gran tacneño que también está en el olvido y que tiene esa misma jerarquía y esa misma categorización. Y son vecinos, ¿no? Imagínate esas conversaciones de esa época, ¿no? En la glorieta los dos, Basadre conversando desde niño o sea, es impresionante, ¿no? De cómo serían sus padres, su educación, de que ambos lleguen a sobresalir a nivel nacional. Entonces yo creo que no sería una locura pensar de ponerlo al frente al compadre de Basadre, ¿no? Sería bonito que estén los dos intelectuales de esa categoría. Es muy... Yo tampoco sabía ese dato, que vivía al frente, pero imagínate esa conversión de dos personas cultas, ¿no? Sí, porque antes, cuando el asta se encontraba en la catedral. Entonces cuando se izaba la bandera del Perú, se izaba frente a la catedral, no donde está ubicada ahora. Y cuando culminaba el izamiento, toda la población o las autoridades iban a la casa de Basadre a hacer como un entremés, un compartir, un almuerzo. Eso se hacía casi regularmente los domingos. Es cierto. Ya para entrando un poco a la recta final y cambiando un poquito de tema, hablemos un poquito, digamos... Ahora hablemos un poquito de política con todos estos hechos que se están dando. La fiscal de la Nación ha sido destituida, ¿no? O provisionalmente suspendida, ¿no? Lo más probable es que ya no regrese al cargo. El ex dictador Alberto Fujimori ha salido de prisión, ¿no? Vamos por partes un poco. ¿Tú crees que es propicio o es bien dado este indulto a Fujimori? ¿Crees que es correcto su salida? Mira, ahí me sucede un tema como de ambivalencia, o sea, de tener dos sentimientos encontrados en el mismo corazón. ¿Por qué? Porque como mi lado humano me dicta, lo veo en el desgaste de un anciano, ¿no? Y como hijo también, y como nieto que soy alguna vez, me causa cierta tristeza, pero también considero
de que en este país parece que los ricos no van a la cárcel, donde solamente el que no tiene cómo defenderse, el que no tiene cómo pagar un abogado o el que no tiene influencias políticas, se pudre en la cárcel, a veces con ciertas enfermedades, hasta de tuberculosis, pero los que tienen dinero, no importa lo que hayan hecho, si es asesinato, narcotráfico o corrupción, terminan libres. Entonces es una injusticia que no me puedo permitir aplaudir de ninguna manera. Pienso que la justicia tiene que llegar a todos y de una manera imparcial, ¿no? En este caso la política es la quien decide quién se queda y quién no se queda en la cárcel. Y tiene una deuda de 57 millones. Claro, que no paga ni siquiera ha sido pagada. Entonces, es un caso, o sea, tienes el caso Fujimori, tienes el caso Toledo. No sabemos qué hubiese pasado si no se hubiese matado García, tal vez estuviese libre, ¿no? Pero también García, cuando se retiró a Colombia, se perdió un tiempo y todo el mundo se olvidó de sus problemas. Entonces, a veces cuando acusamos al ladrón de la calle, ¿no? No reflexionamos sobre quién da el ejemplo en este país, ¿no? Porque la gente, si quien gobierna vive impunemente y prácticamente destroza la moral social, se burla de la pobreza, se burla de las personas y de la ley, entonces el pobre, ¿qué lo puede motivar a ser justo, a ser honrado? Prácticamente se siente en una incertidumbre de vida, ¿no? Entonces yo pienso que eso no calza en este país. Tenemos que cambiar la mentalidad de todo el país, donde he tenido la oportunidad gracias a Dios, de viajar fuera del país, a Estados Unidos y a Europa también. Viví en Holanda, y no es el sistema, sino son las personas. O sea, a una persona no se le ocurre sentarse donde dice asiento reservado en el bus. Simplemente no se sientan, prefieren ir parados, pero nadie se sienta ahí. Igual el tema del claxon, el tema de ceder el paso, o sea, la gente en automático se detiene por un tema cultural. Entonces, todo va enlazado, ¿no? La educación, la cultura. Y por eso ellos sienten de que está mal robar, de que está mal la corrupción, y no lo hacen. Y por eso viven bien. Entonces acá tenemos que cambiar a partir de que escojamos una persona que sí pueda dar el ejemplo. Pero casi siempre los que son buena gente o son muy correctos no ganan. No ganan, pues, ¿no? Y eso nos ha pasado, ¿no? Yo vi buenos candidatos. Abel Bolaños era un gran amigo mío. Yo lo miraba con buenos ojos porque lo consideraba alguien correcto, ¿no? Ajá. Pero yo dije, sí, pues no, difícil. Entonces la gente siempre se va por el que está negociando, por el que ofrece, ¿no? Ofrezco esto, ofrezco títulos, ofrezco terrenos. Entonces es una feria. Una feria de candidatos, y la gente cae, ¿no? Porque terminan embaucándolos a veces. Entonces, pero la gente en su desesperanza también apuesta por el peor, ¿no? Porque piensan de que de ahí van a sacar algo. Como sucedió con Castillo. Uh-huh. ¿No? Eso pasó, ¿no? Sí, entonces debemos tener la visión de que no podemos vivir del Estado, ¿no? Sino que con trabajo empezar. Claro que el Estado tiene que ser un promotor, un impulsador, que ponga bases para poder trabajar. Pero uno tiene que crear su empresa. Me acuerdo que antes había un lema, lo poco bueno que dejó Pinochet, porque nunca me gustó ni su política, ni su forma de gobernar. Pero él decía, un chileno, una empresa. Y Chile con ese lema empezó a crecer, o sea, y te daba los créditos, te los daba el Estado. Pero el chileno paga, ¿no? No mete cabeza. Entonces empezaron, así han crecido. Y ahora ya con las redes, con el tema de la tecnología, las brechas se han cortado. Entonces hay gente que tal vez no tiene para la universidad, pero en internet está todo, entonces puede capacitarse y emprender un buen negocio, una idea, ¿no? Es cierto.
¿Qué crees que debería hacer la Dirección Regional de Educación Tacna sobre temas culturales? ¿Crees que lo está llevando bien o hay cosas, puntos de mejora? Bueno, es que yo cuando veo Tacna siempre, no sé si soy ambicioso, pero siempre creo que nos falta mucho y creo que la gente del sector cultural lo piensa igual. Pero cuando te vas a Lima, todos dicen Tacna es la mejor, ¿no? Mejor en educación hace años y otro año y otro año, Tacna, Moquegua, Arequipa. Pero los tres departamentos, sus pobladores consideran que falta bastante, ¿no? Y eso te das cuenta cuando sales un poco a la periferia. A la periferia, claro. Y ahí creo que es donde hay que impulsar un poco, pero imagínate, si nosotros como tacneños pensamos que nos falta, imagínate pensar cómo está el resto del país, ¿no? Entonces yo que he tenido oportunidad de viajar al norte, he vivido en la selva, en Iquitos, entonces es terrible, ¿no? Es terrible, la educación es terrible, entonces la moral a veces se rompe, ¿no? De una manera muy fácil. Gente que están exponiendo niños, menores de edad, los hombres son medio mujeriegos. En la selva más o menos se maneja así el tema, porque sale a pescar y el hombre lo que gana es para él. Y la mujer come, ahí tienes el río, ahí tienes el plátano y ahí hay pescado. Listo, con eso aliméntate y el otro con su plata la gasta en otras cosas. Entonces, te hablo en los alrededores de Iquitos, ¿no? En lo que es selva, porque en la ciudad ya es un poquito más urbano, es diferente el performance de la gente. Y en el norte igual, ¿no? Es un poquito más machista, ¿no? Y ahí te das cuenta que la cultura está... tenemos el orgullo en el tema cultural, pero lo que nos dejaron hace años, las culturas, ¿no? Pre-incas, incas, los paracas, los chanchan. Pero nosotros, o sea, nosotros no tenemos mucho por dejar, ¿no? Estamos dejando, claro, nosotros no tenemos mucho por dejar, estamos... Y en el norte, por ejemplo, en Trujillo, en Chimbote, Chiclayo, hay grandes culturas ancestrales de las cuales rescatar, ¿no? Todo el contenido que tenían. Pero eso no está sucediendo, ¿no? Y creo que esa es la proyección que tiene que tener el país. Es cierto. Ricardo, ya te agradezco porque estamos llegando a la parte final. Finalmente, una pregunta, no sé si te gusta el fútbol, el deportista. ¿De qué equipo eres, Ricardo? Mira, yo siempre he dicho que yo soy del Miller. Cuando me dicen si soy de la U de la Alianza, yo siempre respondo que soy hincha del Miller, ni siquiera del Bolo, ¿eh? ¿Por qué? Porque es mi barrio, ¿no? Bueno, el Mercado Viejo tenía tres, que era el Miller, el Mercado Viejo y el América. El América también, casi toda mi familia jugaba en el Miller y en el América. Entonces me gusta eso como romance y con el espíritu de que algún día levanten, ¿no? O que el Miller llegue. Pero ahí los tacneños a veces no se unen, ¿no? Para esa motivación. Y después, fútbol peruano, yo veo un poquito más fútbol internacional, la verdad. pero sí, los clásicos, claro que me gustan. Y soy crítico y alentador de ambos, ¿eh? Tanto de la U de Alianza, porque mi hermano sí es hincha de Alianza. Pero yo le digo, cuando sí jugaron bien, o le digo, sí jugaron mal, ¿no? En ambos casos. Me gusta hacer una buena crítica del fútbol sin apasionamientos. Está bien, estás quedando bien con la U y con la Alianza. Sí. Finalmente, para la gente que tal vez no te conozca, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Cuáles son tus redes sociales, las que más manejas? Bueno, mi Facebook es lo más conocido. Creo que estoy en 43,000 seguidores. Es un número considerable, ¿eh? Sí, yo no lo esperaba, la verdad, pero... ¿Cuánto tiempo ya, digamos, para llegar a esa cantidad? ¿En cuánto tiempo lo hiciste? 2 años más o menos. En 2 años. 2 años, sí. Pero en los últimos meses se ha venido acelerando por el tipo de contenidos que he empezado a colocar. Yo he aprendido también a saber qué contenidos también me brindan más seguidores, ¿no? Ya, pero a ti te va bien con el tema
cultural. Listo, Ricardo, ¿algún mensaje finalmente para los chicos, para la sociedad tacneña? ¿Algún mensaje que quieras que te salga del corazón? Sí, bueno, siempre nos queda en la nostalgia la partida de Luis Cabañaro, pero antes de su partida él tuvo una entrevista en Radio 1, me parece, en el Club Unión, y le preguntaron sobre política y él dijo, no voy a hablar de política, prefiero dirigirme a los jóvenes. Entonces los exhortó, ¿no?, a involucrarse, a leer, a averiguar sobre Tacna, a que tengan conocimiento y a no dejarse llevar, ¿no?, por el entorno que brinda la televisión, otros contenidos que hay, sino que podamos participar de lo que Tacna ofrece, que es un contenido muy bonito, y cuando uno le agarra el gusto a Tacna, uno ya no lo deja, entonces uno se puede comprometer con la ciudad, ¿no? Listo, Ricardo, muchas gracias por tu visita, espero que no sea la primera ni la última vez. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias, Carlos.